Nacional de Investigadores nivel 2, y entre sus numerosas publicaciones destacan el ensayo sobre la servidumbre, el fracaso del capitalismo en México, que es una publicación muy reciente de 2019 y que es muy, muy recomendable. Otra es Tiempo cíclico y vaticinios, ensayo etnohistórico sobre el pensamiento maya, en coautoría con el doctor Jesús Lizama y la doctora Gabriela Solís. Tiene una publicación que se llama Un mundo que desaparece, estudios sobre la región maya peninsular. Otra publicación suya es Una deuda histórica, ensayos sobre las condiciones de pobreza secular entre los mayas. La perpetua reducción es otra de sus publicaciones. Y en coautoría con la doctora Gabriela Solís, publicó Rey Canek, que es una colección de documentos sobre la sublevación maya de 1761. También publicó La encarnación de la profecía, Canek en Quistel, y Los mayas y la tierra, jurisdicción y propiedad indígena en el Yucatán colonial. Son algunas de las publicaciones de Pedro Bracamonte, que casi la mayor parte de sus libros se pueden conseguir, están en las principales bibliotecas. Y bueno, pues no hago más larga esta presentación y le doy la palabra a Pedro Bracamonte. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Es un honor para mí estar con ustedes esta noche. Me parece muy agradable un primer canto revolucionario, una noche bohemia. Y este power que voy a presentar empieza mal. ¿Por qué empieza mal? Porque le puse la encarnación de la profecía. Y entre los pueblos mesoamericanos y los pueblos mayances no existía tal profecía. La profecía es judaico-cristiana. Es que baja la Virgen o baja un ángel y te sopla al oído que algo debe ocurrir y ocurre. Sin embargo, los mayas no tenían esa idea. Tenían una muy distinta, que son los vaticinios. Estos vaticinios están articulados dentro de los ciclos del tiempo, del día, de 4 años, de los catunes de 20 años, de 52 años y de unas profecías muy largas de 260 años después de cumplirse 13 catunes de 20 años. Pero como las personas en lo general tienen una imagen de la profecía común y corriente, pues me atreví a ponerle profecía, siempre aclarando que no es la profecía cristiana, sino son los vaticinios del pensamiento de una alta cultura que es Mesoamérica y donde destacan los mayas. La profecía o los vaticinios, entonces, en este juego del tiempo cíclico, regresa, y su virtud es que al acumular conocimiento en cada rueda, en un catún de 20 años, pues se van condensando categorías, pues yo diría que científicas. Yo antes les decía protocientíficas, pero pues ¿por qué no llamarles científicas? Si algo, cuando se dan estas condiciones, cuando ocurre esto de la naturaleza, van a ocurrir problemas de hambre o de guerra o de tristeza o de alegría o de toma del poder. Entonces, ese acompañamiento de lo social dentro del tiempo es una construcción realmente de alto nivel. Por eso los mayas lo pudieron hacer más
digamos, dignamente que otros pueblos mesoamericanos, porque la arquitectura, la numerología, la observación astronómica, la escritura, todo eso ayudó a ir plasmando en sus libros, códices y luego chilames, ir plasmando ese conocimiento condensado de los tiempos, ¿no? Entonces, por eso tanta simbología. Cuando ocurra esto, es porque vamos a tener estas condiciones. De ahí que, entonces, mi propuesta, espero que no se rían tan pronto, es que la rebelión de Jacinto Canek es uno de los retornos de Kukulcán, que es actual Cucumat, Guatemala, el hombre dios mesoamericano, a las tierras de Yucatán, del Mayap. Eso es lo que postulo en este libro que escribí sobre los documentos de la rebelión de Jacinto Canek. Y es por eso que me atrevo a presentar esta imagen. Es una pintura que hizo Ariel Guzmán, uno de nuestros mejores pintores, no de origen yucateco de nacimiento, pero más yucateco que el maíz y que los cenotes. Y él utilizó las copias de estos volantes que le decía Alfredo, que pues tuve oportunidad, no fui ningún líder, no fui un participante importante, solamente era un muchacho de tercero de preparatoria que iba a los mítines y ahí recogía los volantes de charras de Efraín Calderón Lara. Pero el sindicato, el Frente Popular, el Frente Estudiantil, se tenían que llamar Jacinto Canek, no por obra de la casualidad en la mente de los rebeldes del 73, 74, desde el 72, universitarios, la figura de Jacinto Canek era muy importante, determinante. Así no fueran de origen maya, esa figura es central en nuestra vida y fue central en la época del socialismo de Carrillo Puerto y deberá seguir siendo central. Esta pintura esta es una imagen un poco borrosa. Realmente Ariel hizo un gran trabajo, llegó al espíritu, al alma, llegó al dolor de Efraín en su sacrificio ordenado por esta burguesía irracional y por ese gobernador criminal, Carlos Loret de Mola. Y que lo sepa todo el mundo, que este crimen no se ha terminado de dilucidar debidamente. Pero pasaré entonces al espíritu de la resistencia que alcanzó a nuestros viejos compañeros de diversos partidos de izquierda, ciudadanos, simpatizantes y ese espíritu que ha sido cambiante porque acompaña a la historia. Miren, desde el Chilambalán de Chumayel, los Itzáes en este caso, un linaje, un grupo de los mayas, ya después de la conquista, plantean que no
quisieron esperar a los zules ni a su cristianismo, que no querían pagar los tributos y que los espíritus de las piedras y de los señores y de los tigres los guiaban y los protegían. Es el espíritu de la resistencia en un lenguaje de Chilambalam. Los chilambalames no son poemas, no son leyendas, no son solo mitología. El género literario de los chilames se llama así, Chilambalam, de Chumayel, de Tizimín, de donde quieran, pero ese es no son historias, no son crónicas, y por eso nosotros casi no los entendemos, porque parecen muy mezclados, parecen, y lo que sucede es que están escritos en ese esquema del tiempo cíclico, en donde los 20 años de los catunes se renuevan y otros periodos más largos también se renuevan, así que no podemos encontrar una fecha precisa en un documento de este tipo porque es imposible si no estaban los que escribieron pensando en una fecha concreta. Por otros métodos científicos sí es posible llegar a fechas más concretas, más históricas en el sentido actual de esta disciplina. Entonces sigo avanzando. Miren, de que se levantaron los mayas en Quisteil en 1761 no se puede poner en duda. Y de que fue una revolución, no un motín, no una borrachera que se salió de control, ni nada por el estilo. Fue una revolución con una interpretación no occidental, no marxista ni mucho menos, no socialista ni mucho menos, pero una revolución fincada en una ideología, fincada en una cultura, fincada en una estructura económica. Pero diversas interpretaciones pues han tratado de hablar de qué fue lo que ocurrió durante una semana intensa en ese pueblo pequeño, media república indígena de Quisteil. En el siglo XIX, Justo Sierra y luego el hijo Ancona, pues utilizaron su pensamiento liberal del mercantilismo y de la división de los poderes por el Estado para decir que realmente lo que ocurrió es que los franciscanos y los curas de almas pues no supieron cristianizar a los, digo mejor, que a los indígenas, pero esa palabra a mí me pesa mucho, no la puedo decir, a los originarios de Yucatán, ¿no? A los mayas, así se les llama, no son indígenas. Los indígenas son Loretito, el nieto de Loret y el de Hoyos y esos seres que no saben tener ética y mucho menos justicia. Entonces, una primera interpretación de los papeles de Canek, lo que quedó escrito, fue que, bueno, fallaron los frailes y que, por lo tanto, pues una borrachera y los indios o indígenas pues hicieron de las suyas y mataron a un tal Pacheco, a un comerciante español, y que eso fue todo.
que no había más que eso, ¿no? Que fue un zafarrancho de borrachos y ahí se acabó el asunto. Y que entonces el gobernador Crespo de la provincia de Yucatán, el español Crespo, pues aprovechó eso para fingir que había una rebelión y decirle al rey, pues mires, monarca español, pues fíjese que yo contuve una rebelión importantísima y los indios salvajes y bárbaros nos querían sacar de estas tierras y matar, pero yo con las tropas que logré juntar los terminamos en una semana. Y eso es lo que dicen Justo Sierra y el hijo Ancona, una borrachera, y no pasó de allá la revolución. Después un etnólogo cuyo nombre no quiero decir en este momento, pero si lo leen, les va a sonar su escrito como argentino, muy argentino. Planteó, bueno, la rebelión de Jacinto Canek y de Quisteil fue porque los frailes trajeron de Europa la idea del milenarismo y del mesianismo, o sea, de Cristo y del milenio, del cristianismo, lo cual pues está basado solamente en un escrito de el jesuita que acompañó a Jacinto Uc, o sea, Jacinto Canek, en el momento de su muerte. Y este jesuita, después de asistir a nuestro héroe cultural, después de asistirlo en su muerte terrible, escribió que, pues, más o menos de donde se basan Justo Sierra y el hijo Ancona. Qué bueno que los franciscanos no habían actuado bien y que no lograron cristianizar bien a los mayas y que por ese motivo realmente Jacinto Canek se subió a una albarrada y entonces transcribe una persona que no estuvo en el movimiento ni de un lado ni del otro, no me acuerdo el nombre de este jesuita, y entonces son como 6 páginas que es lo que publicó el INA hace mucho tiempo, muy conocido ese documento, y casi todos se han basado de ese documento para decir que pues o era una borrachera o tratando de crear alguna cosa un poco más intelectual. Este etnólogo plantea pues que el problema es que estaban llenos ya los mayas de milenarismo y mesianismo cristiano venido de Europa, etcétera, ¿no? Más recientemente, Eric P. Thompson, un inglés muy listo, muy capaz, utilizó el concepto de la economía moral para definir un conjunto de hechos en Europa, en Inglaterra, fundamentalmente los motines de hambre del siglo XVII, parte del XVIII, cuando las personas, pues no había pan, los panaderos le ponían mucho aserrín al pan y entonces pues los envenenaban de alguna manera y entonces dice este teórico marxista que, bueno, pues las clases dominantes y las clases desposeídas tienen una especie de acuerdo donde cuando se les pasa la mano a los explotadores, entonces surge un motín o un conjunto de motines cuya posición o cuya proyección es restablecer los términos de la explotación anterior, que no fuera tan salvaje, tan grave, ¿no? Y es muy interesante ese punto de vista, pero yo considero que no vale para nuestra América hispana o América Latina.
Y entonces, cuando encontré los documentos, que no los encontré, y ahí estaban, sabía yo dónde estaban y todo. Historiadores anteriores pues los conocían y los dieron con ellos y los pues plantearon, ¿no? Entonces yo lo que hice fue emplear un método empírico. Ustedes se acuerdan del planteamiento de Marx y sobre todo de Lenin, ¿no? Interpretar la realidad concreta, no interpretar posiciones ideológicas, no, nada, nada. Juan de Dios lo sabe porque en las clases que he compartido con él, pues he planteado en las notas de Marx sobre mis estudios están basados, el Capital está basado en un estudio empírico de la realidad. Nada de que la dialéctica de lo abstracto que se vuelve lo concreto, ni disparates de ese nivel. Entonces, yo lo que hice fue tratar de interpretar este conjunto de documentos que tuve en la mano con el sustrato ideológico mesoamericano que tomé de los grandes estudiosos de este ámbito cultural Mesoamérica y el hombre Dios y muchos libros y el estudio, desde luego, de la escritura maya, bueno, lo que se conoce de ella, y trabajé mucho, y cuando hice este libro que se publicó en el 2004, todavía titubeaba un poco en ese sentido, ¿no? Pero bueno, me atreví, porque de los atrevidos se hace la vida. Entonces, yo descarté totalmente esa idea de una borrachera, la idea del milenarismo, la idea de la economía moral. Eso puede ser para Inglaterra, pero esto es otra realidad que tenemos que estudiar a fondo empíricamente para saber de qué se trata y de ahí sacar nuestras conclusiones y saber qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Entonces, aquí otra vez aparecen las profecías. Pues, el doctor Alfredo Barrera sabe de esto mucho mejor que yo, ¿no? Ya nada más aquí las simplifico en unas vaticinios. Hay hasta un verbo en maya que las define, los vaticinios, que son cotidianas, las del año, las del Catún, del ciclo de 13 periodos de 20 años que forman 260 años, y unas muy vagas o que aparecen muy diluidas, pero que aparecen, que aseguraban el retorno de un personaje con características del hombre Dios, el advenimiento de una religión nueva, como fue la de Kukulcán, cuando en el siglo IX, décimo, no sé bien exactamente cuando llegó a estas tierras, esa idea de esta deidad múltiple, de múltiples personajes, ¿no? Y entonces dije, esto es lo que ocurrió. O sea, ¿por qué los habitantes de diferentes pueblos de esa comarca alrededor de Quisteil, no es una rebelión de un pequeño pueblo, sino que acuden, como vamos a ver, a Quisteil, justicias, caciques, alcaldes, los dirigentes de muchos pueblos. Y entonces, y le van a entregar a Canek, le van a entregar a Jacinto Canek la obediencia, porque él no solamente es el nuevo rey que ha llegado para los mayas, sino que también es una deidad. Y él demuestra con determinados actos y con su discurso que es el hombre Dios.
mesoamericano en su forma maya yucateca. Esta figura del hombre Dios en las tierras de Yucatán, pues es antigua y no es ningún planteamiento nuevo. El Dios unitario, Hunapku, Itzamná, Moctezuma, no el rey vivo de los aztecas, Quetzalcóatl o Kukulcán, ¿no? Entonces busqué en los documentos que se conocen y en algunos documentos del Archivo de Indias que desde luego en Chichén Itzá ahí tenemos ese monumento, pirámide. Yo sé que no debo decir ruinas, ¿no? Pero también en Mayapán y en Maní, lo que ahora es en Maní el convento, que no es convento, sino debíamos decir monasterio, esas piedras formaban en Maní fue el último asentamiento maya que construyó un edificio dedicado a Kukulcán. Y eso está demostrado en diversos documentos. Y se festejaba a Kukulcán el día 16 del mes Shul, que no sé cuándo sería, y que habían en 1510 los sacerdotes mayas, que les llamamos aquines, que culminaba con la llegada de Kukulcán por el oriente, y esto es fundamentalísimo, el oriente. Entonces, no hay ningún problema al decir que la imagen, la idea, el concepto, la abstracción, la emoción de Kukulcán se recordaba en la octava década del siglo XVI y puedo decir que se continuó hasta la guerra de castas, cuando menos, planteándose el regreso de Kukulcán, que aparecerá en nuestra revolución con la figura de Jacinto Canek. Esto es muy importante porque pues traje del Archivo de Indias de Sevilla los autos criminales de la rebelión de Jacinto Canek y los paleografié y los transcribí al español, los ordené y los transcribí al español presente y conseguí en el Archivo General de la Nación la probanza de méritos de don Cristóbal Calderón, un joven de 26 años que fue el que encabezó la rebelión. Jacinto tendría entonces unos 33 años, 34. Dicen entonces que la edad de Cristo. Pues miren, el Petén guatemalteco fue un bastión de pueblos originarios libres, los más importantes, los itzáes, pero también estaban los secaches y estaban los canchés y habían otros grupos. Y más allá, más atrás, pues estaban los lacandones, que ya sabemos por la obra de Jean de Bos que los lacandones de ahora no son los lacandones de entonces, porque ellos perecieron, porque no hicieron un pacto con los españoles. Bien. Entonces, cuando viene la conquista del Itzá en 1696, por un ejército de españoles que va de Yucatán hacia Tayasal
y que otro que viene de Guatemala hacia la misma isla del Petén Itzá, donde está la capital de los itzáes insumisos, pues bueno, llegan primero los comandados desde Yucatán y después de eso, lo que ocurre es que después de la conquista de los itzáes y de otras agrupaciones en su alrededor, lo que ocurre es que viene un despoblamiento por enfermedades, por una pandemia. No sabemos de qué, pero dicen algunos curas que estuvieron allá que de 40,000 habitantes se redujeron a 4,000 hacia el 1700. Y desde luego que quienes sobrevivieron, muchos de ellos huyeron más adentro de las selvas y de los montes y también iniciaron una resistencia armada. Y esta resistencia armada está muy descrita en un sacrificio humano que ocurrió en 1700 porque Petén se convirtió, o sea, Tayasal, en una prisión, en un enclave a donde pues se llevaban criminales de diversos lugares, y de ahí se escapó un mulato en el año de 1700 y se fue, pensó el muy listo que iba a hablar con los rebeldes mayas y que a proponerles acaudillarlos para vengarse de los españoles por la muerte de muchos de ellos y porque al rey Canek, que ahí gobernaba. Es muy importante que sepan que los itzáes de esa zona habían migrado de Chichén Itzá cuando Chichén Itzá enfrentó problemas de hambrunas y demás y se deshizo. Entonces muchos migraron allá, entonces eran los itzáes, y ahí en ese conglomerado de personas gobernaba siempre un Canek, el rey Canek. Y al rey Canek le sucedía otro rey Canek y a otro rey Canek y puros reyes caneques, ¿no? Pues este es, creo que se llamaba José Tomás, pero no el torero, José Tomás. Pues se creyó muy listo y el documento que leí nos describe cómo lo tomaron, le dijeron no vamos contigo ni mucho menos, y lo acostaron en el suelo y pues lo mataron por extracción del corazón. Se puede oír muy fuerte, pero es una continuidad importantísima para la cultura mesoamericana. Y después en jícaras y en diversos vasijas llevaron la sangre a los pueblos que no habían sido conquistados por los españoles para hacer alguna ceremonia. Poco después, allá en uno de los pueblos que los españoles fundaron con los mayas que pudieron reclutar para ser cristianos, los redujeron, pues hubo una rebelión. Y también después en San Pedro, Santo Toribio, Dolores, pueblos que se formaron por los misioneros. Entonces también hubieron intentos de avisos de rebelión, ¿no? De tal forma que el Itzá estaba en movimiento con muy poca población, pero estaba en movimiento. Todavía no se perdía el reducto de la huida para ser libres, ¿no? Aquí es una tabla, voy a nada más a ubicarme en San Andrés. El pueblo tercero que aparece en esta lista, que dice indios del común, 164, 92 de confesión, párvulos, sin datos, total de indios 256 y número de hacienda 6, etcétera. Ya estamos hablando de otra cosa.
¿no? Poca población, porque los demás murieron, no hay un recambio todavía, no importa eso, ¿no? Entonces aquí ya les platiqué de este sacrificio de Juan Tomás, y aquí ya pueden ustedes ver que pues lo pusieron a quemar delante de sus ídolos y luego lo hicieron pedacitos para los ídolos y que la sangre la llevaron a sus pueblos. Bueno, parece una cosa muy horrenda, pero es parte de una gran cultura. Y eso así es. Encontré luego en los documentos otros sacrificios humanos dedicados más bien a Tlaloc o a los yaques, porque se refiere a una epidemia, una hambruna, en la que los españoles dicen que se están comiendo a sus hijos, unas mujeres, y las acusan ante el tribunal, pero resulta que realmente yo lo que interpreto es, porque eso sí es interpretación, lo que ocurrió es que sacrificaban a los niños, a los menores, para que lloviera y se aplacara la hambruna que fue terribilísima en ese año, ¿no? Entonces, aquí ya entro al documento, a los autos criminales de la acusación a los rebeldes de Quisteil y a su líder fenomenal y fundamental, Jacinto Candel. Empezaron a decir los españoles que en un pueblo muy al sur, Opeto, de Selul, había nacido el Ixtol. Ustedes saben que el Ixtol es como un baile, un aviso, son como mensajeros y que van, ahora actualmente todavía en el carnaval se hace el baile del Ixtol en algunos pueblos, van los habitantes y le cantan sus verdades al comisario ejidal, al presidente municipal, al representante del presidente municipal, y pues no pasa nada más se emborrachan y les gritan sus verdades, que son corruptos, lo cual pues desde luego que así es, y pues es un baile que tiene una música que es de lo poco que queda de la música prehispánica, el Ixtol. Y entonces, pero este Ixtol de 1760 llevaba cartas escritos a los caciques y eso preocupó a los españoles. Están llegando del sur unos mensajeros y están llevando cartas de reyesuelos que decían que ya iba a venir un mensajero a los caciques y a los cabildos de los pueblos de indios. Horrenda palabra, la de indios, ¿no? Así empieza el documento, con estos avisos. Cuidado que algo está pasando, algo se está moviendo a nivel general entre los mayas yucatecos, ¿no? Y entonces, fíjense, para quienes dicen que fue en punta de borrachera, se les pasaron los brindis, los whiskies o el ron a los rebeldes, pues aquí está lo desmentido, porque esta carta dice: mis amados y muy venerados señores, caciques y justicias de los pueblos de Ticul, mi pueblo de nacimiento, no Cacab y todos los del Camino Real, os hacemos saber que nosotros de este pueblo de Quisteil, parece que no, pues es una traducción de la lengua maya, queremos guerra con los españoles, por eso os lo hacemos saber, nos los forzamos si no quieren, porque ya nos enfandamos aquí de los españoles, y así da fin esta carta que escribimos, que se escribió el 16 de octubre de 1760, un año antes de la rebelión. Entonces, esto nos dice que es una más de las posibles rebeliones que se iban armando cada cierto tiempo y que como
en la guerra de castas igual fue descubierta con tiempo y se trató de parar y pues la rebelión de todas maneras estalló, como le pasó al cura Hidalgo y etcétera, etcétera. Bien, ¿quién es este hombre Jacinto Canek? Porque hay cuentos chinos de que era panadero de la ciudad de Mérida, de Santiago, de la ciudad de Mérida, que porque aprendió a leer español y leyó la historia de Cogolludo en el convento de la Mejorada de Mérida y que por eso odiaba a los españoles porque había leído lo que le hicieron. Todo eso es absolutamente falso. Efectivamente, nació en el barrio de Campechuelo, de San Román de Campeche, en el año de 1731 y no sabía escribir, no sabía hablar, leer, por lo tanto, y era un viudo. Esto está en estos datos están en la pesquisa que le hicieron al propio Jacinto Uc cuando estaba prisionero en Mérida y lo interrogaron por el gobernador Crespo y los escribas, los traductores, y se escribió las respuestas, las preguntas y las respuestas. Claro, tenemos que tomar muy en cuenta que estamos hablando de que hay dos problemas aquí. Son dos culturas muy diferentes, la maya y la castellana, y que además son dos lenguas muy diferentes. Entonces, cuando se dice diablo, cuando quizá el propio Jacinto Canek dice que me dijo el diablo, pues quizá dijo Hunapku, o quizá dijo algún antepasado, y los españoles le ponen diablo. Entonces, en la historia hay que tener mucho cuidado porque los documentos no dicen la verdad. Nos acercan a los pasajes, a los hechos que ocurrieron, pero se tiene que constatar y qué hacer. Pero bueno, este hombre, Jacinto Uc, dijo que era un vagabundo y que también era, pues, que no tenía oficio fijo y que no era milpero y que pues era mayordomo de la cofradía de su pueblo, de Jesús Nazareno. Y lo más importante, compañeros, es que en 1758, un año antes, uno después, se fue, como todos los rebeldes de la zona norte de Yucatán, que buscaban la libertad, se fue al pueblo de San Andrés, en el Petén, donde un cura escribió en un documento que intentó iniciar una rebelión. Y después de estar no sabemos cuántos años en el PT, regresó al norte de Yucatán. Y es este sujeto con otros, porque yo lo que creo es que Jacinto Uc se subió a la cresta de una ola que era más corporativa. Él tuvo la habilidad, tenía las características, porque era rengo de los pies, tenía algunos problemas, y eso está asociado a los héroes culturales, a quienes llamamos Kukulcán y Quetzalcóatl. Y entonces, pues ahí se pusieron de acuerdo y empezaron la conjura para poner fin a la colonialidad española en Yucatán. Entonces, ahí empieza el asunto y esto lo declara el propio Jacinto Uc en su pesquisa personal, ¿no? Entonces ya él va contando y 50 rebeldes que fueron detenidos, en este documento están sus declaraciones. Entonces podemos seguir la pista. En octubre estaba ya Jacinto Uc, todavía no era Canek, Jacinto Uc, okay, él ya se decía Canek, muy probablemente. En octubre de ese año de 1761 estaba en Chiquinzonot, pueblo al oriente, para los que no son yucatecos. Pero vamos a ver esto tan interesante. ¿Por qué se transforma nominalmente?
José Jacinto Uc de los Santos Canek Chicham Moctezuma. Fíjense, mi interpretación de algunas cosas y otras son ciertas, a mi parecer. José, pues es el Padre de Dios, ese se lo pone. Jacinto es su propio nombre, Uc es su patronímico, ¿no? O matronímico quizá, Jacinto Uc. De los santos, pues que está involucrando al conjunto del santoral católico, porque pues él es parte del catolicismo, de la cristiandad. Aprovecho para decirles, lo que creo que encontré es que en esa piel morena, a través de estos documentos le empezamos a rascar esa piel de cristiano y va apareciendo algo que no conocíamos, que es la sangre del pueblo maya, del pueblo mesoamericano, como dirían los españoles, y hasta la cuarta transformación, los indígenas. Y qué vergüenza, porque indígena es menor de edad, no pueden tener otra traducción más que menor de edad, así que hay que llamarles mayas, pueblos originarios, mayos, etc. Pero fíjense ustedes lo siguiente. Justo Sierra, en el siglo XIX, tradujo Canek como Can, serpiente, Ek, negra, la serpiente negra que horrorizó a los blancos yucatecos, ¿no? Pero en cambio, en el escrito que envía el gobernador Crespo, el que estuvo en ese momento, le envió a la Audiencia de México en 1761 con urgencia diciendo: se han levantado los indios, los mayas. Cuando habla, traduce el nombre de José Jacinto Uc de los Santos Canek Chicham Moctezuma, no pone serpiente negra, sino pone lucero. ¿Y qué es lucero? Pues todos deben conocer Lucero del Alba, tanto la cantina como la denominación, ¿no? Lucero, que acompaña al sol, Venus, y estrella luminosa. Eso es lo que traduce, lucero es lo que traduce el español, y luego el liberal, no neoliberal, liberal, Justo Sierra, lo traduce como una cosa fea, ¿no? Pero no, es Venus. Y bueno, Chicham y Moctezuma. Estoy muy descontento porque por el oriente, cerca de Quisteil, en estas iglesias, en estos templos, en donde la guerra de castas, todo, pues las quemó, etcétera, hay varios bustos de Jacinto Canek, así al estilo de presidente municipal de pocos recursos, o me quedo con los recursos, y en lugar de que sea, y aquí en la avenida Jacinto Canek también hay una horrendidad, pero fíjense que no están tan feos estos bustos y estatuas como los montejos que están allá en el remate, que yo creo que se deben quedar, porque la verdad se insultan a sí mismos de la fealdad que tienen. Fealdad horrenda. Parecen de palo. Algún día los vamos a tirar desde allá, desde luego, ¿no? Pero bueno, estos son los bustos de Jacinto Canek en la zona del combate, de la guerra que enfrentaron.
inicia la insurrección en Tijoló. Él llega a Canek el 3 de noviembre. Si me avisas, Juan, si me voy alargando, por favor, creo que ya me quedan unos 20 minutos, como mucho. Bueno, iré más rápido. Llegó a Tijolop el 3 de noviembre y pues se presentó y les dijo a los miembros del Cabildo Maya que pues él pues era un rey y que iba a Quisteil a coronarse como rey. Y entonces le dieron de regalo pues una ropa, y el 4 pues de ese mismo mes llegó a Quisteil, porque ya había llegado el día de que muriesen todos los españoles. Así está escrito en el documento. Les digo, no son palabras textuales de Jacinto. Y entonces el día 8 hizo su primera hazaña, que fue agredir este pueblo de Quisteil, dependía de Tixcacalcuyup, y fue el cura y Jacinto intentó agredirlo. Ya le pusieron techo. Esta es una foto de hace unos 15 años, 14 años de Tijolop, en donde empiezan los eventos. Y aquí está la campana, y también quemada en la Guerra de Castas. Y esta es una pila bautismal de Tijolop que parece que tuvieron un balazo, dicen que de la Guerra de Castas. Y este es Tixcacaltuyup, un pueblo, una iglesia, un monasterio muy bonito, etcétera. Pero entonces vamos a avanzar con este Jacinto, que en el documento se relatan unos viajes de un mendigo, Nicolás Kawich, que parecerían una locura, porque este Nicolás, que fue apresado, dijo que viajaba, se dormía y viajaba a un pueblo muy lejano, en donde había diablos y en donde se reunía Canek con animales y toros y cosas así, y que les hablaba, y que luego él regresaba, y que luego volvía a volar y se iba volando y regresaba. Pues esto es muy importante, muy interesante, este discurso, porque salvó la vida a Nicolás Kawich, porque lo creyeron loco, y entonces su castigo fue ser sirviente de los franciscanos de la Mejorada, porque pues todos creyeron, pues este hombre está loco y no tiene nada que pagar. Pero entre los poderes que este hombre Dios, Jacinto, de los Santos, Jesús, etcétera, pues era transformar las cáscaras de limón en pólvora. Dicen que algo de fuego crea esta cosa. Rus les planteó: ustedes van a morir, si los que mueran van a revivir dentro de 7 días en Maní, en donde vamos a poner nuestro gobierno. Y también llevaba lo que se llama un bulto sagrado en una petaquita, en donde había diversas cosas. Entre ellos había jengibre y algunas cosas, ¿no? Y también tenía un aceite de quin, como un aceite para bautizar o para darlos la extrema unción, y les decía que podía volar. Todo esto está en el discurso de los rebeldes que fueron tomados en prisión, ¿no? Entre ellos el propio Canek. Y entonces, claro, es un discurso obviamente cristiano. Hermanos, no tengáis miedo por la batalla que hemos de dar a los españoles, porque en estar apurados daré un silbido que llegará a un pueblo lejano, que no sé si existió o exista, y entonces los indios mosquitos que están allá, digamos, por Honduras y por en esa época, y por Nicaragua, y también los ingleses, a matar a los españoles, y que las armas de los españoles, en lugar de tirar balas, echarían agua, ¿no? Entonces no te pasa nada si te mojan, ¿no? Y que yo soy el Dios verdadero, que he venido a padecer por todos los indios, y como me he juntado aquí, me junto en diversas, y lo que planeaban era tomar la ciudad de Mérida
el 24 de diciembre, pero fueron descubiertos antes, etcétera. Y ya saben lo que pasa cuando un grupo de rebeldes son descubiertos. Entonces empiezan los actos porque llega un comerciante a Quisteil y pues sí lo matan y parece que pues de ahí surge un traidor, como suele haber en las rebeliones, y es el que va a Tijolop a dar el aviso de la muerte del español y de que ya los habitantes del pueblo estaban en armas, las armas que podían tener, algunas escopetas y demás, ¿no? Y así se llama este traidor, que los Cahuich no tienen nada que ver, no son, y no llevó la noticia a Tijolop, sino a Sotuta, y entonces vamos un poquito rápido, pero esto es muy bonito. Esto es digamos, el kit de la cuestión. El 19 de noviembre, en una casita donde se quedaba el cura, porque Quisteil era un lugar a donde no había cura, sino que llegaba a dar misa, se quedaba un día, 2 días, etcétera. En esa casa que en el documento aparece como el convento, coronaron a Jacinto Canek. Y que entonces el propio Canek dijo que ya era su mujer, Nuestra Señora de Guadalupe, de la Concepción, es la misma en diversas presentaciones, y mandó matar a todos los cochinos, a los cerdos de todos los pueblos, que todos los que tuviesen cochinos, y prevenirse para la guerra con todas las armas que pudieran juntar. Yo malinterpreté esto de matar a los cochinos y lo pensé como un acto de táctica de guerra, pero no es porque los cochinos representan a los españoles y representan a los judíos que mataron a Cristo, por eso a Jesucristo, por eso pues aquí sí me falló en este texto que escribí. No, ni modo, así suele suceder. Entonces hay una primera batalla, los mayas rebeldes que llegan de diferentes pueblos hacen unas albarradas, otras albarradas en donde van a estar las mujeres y los niños, y acopian armas y se preparan para una defensa, ¿no? Entonces se va preparando la defensa, porque desde luego los españoles tocaron alarma y bueno, se empezaron las milicias españolas a juntar en Valladolid, en Tizimín, en Campeche, Mérida, y empezaron a acercar el pueblo de Quisteil. Y aquí los primeros que llegaron españoles, pues fueron copados, y aquí en la iglesia de Yaxcaba está la lápida del capitán Cosgaya que murió en este primer combate, ¿no? Con los mayas rebeldes. Esto es fundamental de entender. No es el pueblo de Quisteil que se levanta contra los españoles, sino es una rebelión, una revolución que surge de los pueblos de Chaxinquín, de Tijolop, de Taxibichén, de Tinún, de Tatsú, de Tixmehuac, algunos incluso peones de haciendas, y entonces llegaban frente a Jacinto Canek, ya en eso que se llama el convento, y llevaban botijas de miel, ramilletes de plátano, cacao, productos, y le decían: venimos a rendirte el tributo, el matán, que significa en maya el regalo simbólico que le damos a nuestro monarca. Entonces no es la rebelión de Quisteil, es la rebelión de los mayas, la revolución de los mayas que quieren liberarse de los españoles. Aquí hay otra iglesia de esa época, Taxibichén, también despechada, y este es el escenario de la rebelión. Aquí en el centro pueden ustedes ver un poco más grandecito
Quisteil y está Chiquinzonoquespet, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a enviar al local que ustedes tienen a través, si me lo permite, Juan, una decena de la transcripción que hicimos la doctora Solís y que esto dice de los autos criminales de Jacinto Canek para que los tengan, los vendan, los regalen, hagan, ¿no? Con mucho gusto, tengo todavía algunos de ellos del libro que escribí, ya no hay y no lo puedo volver a publicar por problemas de eso, de la bolita que tiene una R dentro, que no sepa que sí. En fin, sigo. Y esta rebelión fundamental se proponía que los españoles se fueran y que desde Maní se hiciera el gobierno libre de los mayas, sin españoles. Pero que los españoles que se quisieran quedar, se podían quedar y no sufrirían nada más que ser más iguales como otros. Y ya, o sea, del común. Pero que si los españoles se negaban a cumplir eso, entonces los iban a matar. Y que se iban a quedar con sus mujeres para que sirvieran a las mujeres mayas, no como concubinas, sino para que sirvieran a las mujeres mayas como las mujeres mayas habían servido a las españolas. Si luego a alguien ocurría otra cosa, pues eso ya no está en mi conciencia. Esto es el Quisteil de hace unos 16 años. No sé tomar fotografías. Desde luego no están aquí los herederos de esta gesta. Se despobló, ha tenido varias nuevas poblaciones, ya pasa la carretera por allá, etcétera. Y miren ustedes qué bonito, una cruz vestida en ese lugar, pero la esperanza siempre sigue, ¿no? La esperanza de Jacinto Canek y otros aquines y profetas, etcétera, que estuvieron allá y en otras rebeliones y en la... Miren cuántos, ¿no? Personajes y cuadrillas militares por pueblo de origen, etcétera, y los escribanos que también llegaron a darle fuerza al rey y al héroe cultural y al mito y al hombre Dios, ¿no? Que prometía tantas cosas. Incluso se hablaba de otro rey, Francisco Bech, que no recogió la historia todavía, ¿no? Y aquí otra carta a los indios de Tinún, que vengan luego, o sea, rápido, porque también nos viene cerca, ¿no? Aunque no tengan escopetas, vengan con palos, vengan con machetes, todo el pueblo, venid breve, abrid los ojos cuando caminéis, no hagan daño a las casas, que las mujeres vayan a ocultarse al campo, al monte, Dios los ayude. De Manuel Huiz, un escribano, que están mandando cartas para incendiar la rebelión, ¿no? Y aquí están los rebeldes que fueron tomados prisioneros, ¿no? Diferentes, de Tixcacaltuyup, de Maní, de Tatsiú, de Popolá, de Oxuxcap, etcétera, y los grupos de rebeldes por patronímicos, Camales 19, los Canchés 12, los Zules 9, etcétera. Eso nada más para que vean que no es un pueblito que se emborrachó y ahí y viene la represión, ¿no? Ya les dije, los milicianos son los mismos hombres españoles en armas, no hay un ejército formal todavía, aunque sí hay los mulatos de mejorada, y Cristóbal Calderón, yo se lo digo a los estudiantes, este hombre a los 26 años fue a guerrear contra los mayas rebeldes y ustedes ya tienen 30 y todavía viven en casa de su mamá, ¿no? No puede ser. Entonces, los indios los mayas preparan la defensa, ¿no? Las albarradas, la guardia directa para Canek, las armas de fuego, las armas simbólicas, porque Canek les decía, pues ustedes tomen un palo y hagan como que disparen,
y se va a morir un español, porque ya matamos a los cerdos y un español va a morir en ese momento. Y entonces hay en ese lugar entre 2,000 y 3,000 rebeldes, atrincherados, una mala táctica de guerra, y viene la batalla, 500 milicianos y un cañón de campaña, eso es conocido, y pues una batalla que duró de 3 a 6 de la tarde, muy fuerte, 3 golpes de cañón a las casas y a los resguardos, y pues se consigna que murieron unos 500 indígenas y 40 españoles solo en la batalla esta. Y viene, pues, Canek logra huir, escapar después de disparar una escopeta, una espingarda, una escopeta larga, y pues detenido, ¿no? Y 400 prisioneros indígenas, y voy terminando. El martirio el 11 de diciembre de Jacinto Canek, que fue condenado, esta es la condena, a la pena ordinaria de muerte, atenazándolo y quebrando los brazos y piernas a golpes y puestos en un cadalso en la plaza pública, y luego cuando muera naturalmente, pues claro que naturalmente se tenían que morir, y expuesto y que todos lo vean, y se quemará su cuerpo y sus cenizas se darán al viento fuera de las murallas de la ciudad para que no exista memoria de él. Y sin embargo, hoy estamos rememorándolo y lo seguimos rememorando muchas veces, ¿no? Y dicen que pusieron unas décimas infamantes en la Plaza Grande de Mérida, que podemos pasar porque es de mal gusto, ¿no? Y otras sentencias que vinieron después. A estos 8, Pedro Chan, Leonardo Bebet, Matías Up, bueno, los condenaron a morir ahorcados en la Plaza Grande. Tampoco, no hay que olvidarlos, son héroes de Yucatán. No hay que olvidarlos, hay que tenerlos junto a Jacinto Canek. Y también fueron despedazados, y en este caso sus partes, las manos y cabezas, se llevaron a sus pueblos y se clavaron sus manos en las audiencias y se colgaron las piernas y los brazos en las entradas de los pueblos. Bueno, un ejemplo fundamental de civilidad española. Y más sentencias: destierro a los astilleros de La Habana, a trabajos forzados, a los, digamos, soldados, a San Juan de Ulúa, azotes entre 10 y 200, y el famoso desorejamiento, ¿no? Y aquí están, ¿no? Estos son los que declararon muerto en la horca, muerto en la horca, muerto en la horca, y los demás desorejados, enviados a San Juan de Ulúa. Y aquí están también sus respectivos cargos. Tupil Mayor, que es como un policía, es cacique, carcelero, cacique de parcialidad o simplemente milpero. Y aquí está abajo Nicolás Cahuich, el mendigo de 40 años que la salvó, la libró, porque los españoles creyeron con sus declaraciones que estaba loco. Y con eso termino, compañeros. La esperanza sigue. Cuando fui con algunos compañeros, entre ellos el doctor Jesús Lizama, a Quisteil, ya de retirada, encontramos este niño que venía con su escopeta, no se ve muy bien, con su escopeta de la cacería, y atrás está ese montículo en donde está la cruz vestida. Entonces, con esto termino mi exposición. No ha terminado esa revolución que empezó ese año. Es continuidad de otras rebeliones que existieron años antes y que luego continuaron con la guerra de castas. Y hay entonces una viva idea de concepto, de categoría, de que los mayas se liberarán de cualquier tipo de colonialismo o de neoliberalismo.
Muchas gracias por escucharme, compañeros. Bien, muchas gracias por la exposición de Pedro Bracamonte. Y pasamos a la ronda de preguntas o comentarios. En la barra inferior tienen una manita para los que quieran hacer uso de la palabra y hacerse una pregunta o un comentario, o bien pueden poner en el chat, pueden también escribir algún comentario, una pregunta. Iniciamos con Juan. Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se me escucha? Sí. Bueno, nos pasamos para acá, para el exterior, porque llegó más compañeros muy interesados en esta presentación. Y pues le queremos agradecer profundamente. Pedro, la verdad es que es sorprendente pues esta interpretación profunda, muy sustentada, pero muy esperanzadora, pues que transmite una sensación, una emoción, una esperanza muy puntual, lo cual me parece muy valioso, y pues desde luego que tomamos la palabra de esta aportación, de esta publicación que nos interesaría mucho. Ya aquí en el centro hemos recibido la donación de una parte sustancial de la biblioteca del profesor Roque Aguilar y una parte también de la biblioteca del profesor Arcadio Sabido. Entonces, a este acervo pues se suma esta nueva aportación sobre esta interpretación tan profunda, tan interesante de este héroe cultural, Jacinto Canek, que desde luego pues nos remite a otras lecturas como El Hombre Dios de Alfredo López Austin, que es, creo que, una noción del pensamiento mesoamericano que se debe conocer, se debe de difundir un poco más, y pues hacer estas conexiones tan valiosas con la investigación histórica. Entonces, pues yo nada más lo pondría hasta ahí como un profundo agradecimiento, y pues trataríamos de dar la palabra a quienes tengan preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, hay una persona que pidió la palabra, Evangelina Sitle. Adelante, haz la pregunta. Pedro, puedes ya dejar la presentación, dale clic a la pestaña para que desaparezca. Sí, voy a intentarlo. Adelante. De todas maneras, mi cámara está muerta, afortunadamente. Sí. Bueno, adelante la persona que levantó la mano. ¿Sí me escuchas? Evangelina. Sí, mira, es el teléfono de mi esposa, porque el mío, como te comenté, no está funcionando. Le comenté a Juan de Dios y a ti, Pedro. Me pareció excelente la presentación del doctor Pedro Bracamonte. La verdad, hay cosas que yo desconocía totalmente de Canek y de las otras personas que estuvieron involucrados, porque siempre nos han vendido la idea que nada más fue Jacinto Canek, pero entendemos que no solamente fue él, porque fue un movimiento, no de una persona, sino de un pueblo. Entonces, realmente lo felicito por esa exposición, y ojalá se pueda volver a repetir y podamos asistir presencialmente a la conferencia que dio. Muchas gracias por la invitación que me hizo Juan de Dios y Pedro para escucharles, y desde luego mi felicitación a todos ustedes. Muchísimas gracias, profesor José Antonio. Muy amable. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Aquí en la barra pueden hacer clic la manita si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, o bien pueden escribir en el chat su pregunta o el comentario correspondiente.
Alfredo, quisiera comentar algo. Sí, adelante. Gracias. Miren, colegas, mi hermano Pedro Uc, que veo su nombre, el doctor Alfredo Barrera, y no reconozco ahorita, luchamos mucho, seguimos luchando desde nuestras juventudes, y yo pienso que nos faltó lo fundamental. Hasta arriesgamos el pellejo, bueno, sobre todo Pedro, mi tocayo, hasta nos jugamos el pellejo, pero no supimos interpretar nuestra realidad. Y por eso es que el neoliberalismo nos ganó la batalla. No supimos interpretar que América era otra cosa y que no podíamos interpretar con las teorías europeas lo que no es europeo. Por eso estamos trabajando en términos de la ciencia para tratar de encontrarnos a nosotros mismos en nuestro pasado, no en el pasado de los europeos. Gracias, Alfredo. Adelante. Sí. ¿Algún otro comentario? Antes que nada, una felicitación al expositor. Me pareció una exposición bastante completa, bastante abierta, y me parece que Jacinto Canek es un personaje que sigue vivo, porque la lucha del pueblo maya está vigente, está viva, que tenemos que reorientar esa lucha a nuestros tiempos, pues esa lucha tiene que seguir y de eso está viva. Ahora, yo tengo una duda sobre el personaje, porque pues he leído sobre él varias versiones, varios libros, diferentes fuentes, y en una de ellas leí que él, Jacinto Canek, estuvo de seminarista en convento de Izamal, que fue seminarista, que quiso ser sacerdote, que ser rechazado por ser indígena, pues los indígenas no podían aspirar a llegar a sacerdotes, no podían ser cristales. El sacerdote no se daba para la clase mestiza, y el obispo y arzobispos estaban los españoles. O sea, tengo la versión, también lo estaré equivocado, que los obispos y arzobispos son los españoles. Los mestizos podían llegar a sacerdotes, y los indios, como Jacinto Canek, no podían llegar ni a sacerdote, que ya cuando él entró a Izamal y fue seminarista para no ser admitido como sacerdote, de su resentimiento, el que salió y nació de idea de hacer la rebelión. Esta idea no sé si está equivocada, y por eso hago la pregunta. Tengo la información correcta, es una versión que yo leí, que lo pinta como resentido social en esta versión, lo cual se me hizo muy injusto, porque pues no, pero es una versión que yo tengo injusta a mi juicio, lo quiero ver qué tanto hay de cierto, que fue seminarista, que estuvo en Izamal, en el convento, y que se había expulsado y que no pudo completar su ordenamiento por ser indígena. Es lo que yo quiero que se me aclare. Si es cierta la versión de que fue seminarista en Izamal y que por su condición indígena no pudo llegar a ordenarse como sacerdote. ¿Sí? Gracias. Compañero, mira, no existe ningún dato documental o un dato de cualquier tipo que nos indique que Jacinto fuera estudiante. Él declara verbalmente cuando lo toman prisionero que no sabe leer, no sabe escribir, entonces no estudió prácticamente nada. Pero sus enemigos posteriores tenían que
denigrarlo de alguna manera. Una manera de denigrar a una persona es que estudiaste, pero no lograste concluir con tu noviciado, con tus estudios para ser sacerdote. Entonces estás molesto y por eso probablemente te inicias o te unes a una gesta de rebeldes. No, la verdad es que Jacinto tiene una vida muy, muy clara. Era cristiano, desde luego. Es importantísimo saber que Jacinto, como declara, es cristiano, es católico. Pero su catolicismo está lleno de un alma más antigua, ¿no? Como muchas religiones crecen así, prácticamente todas, se van formando como la cebolla, entonces está lo antiguo, luego viene otra cosa más, lo de los frailes, y luego lo de los obispos, y se van creando en las personas estos caracteres que no tienes que dejar de ser cristiano para lanzar una rebelión, para unirte a una rebelión en contra de los españoles que también son cristianos, ¿no? Eso hay que saberlo. O sea, Canek era muy cristiano, era cofrade de una organización católica en su pueblo, ¿no? Y nunca renunció porque no es una guerra de religiones, sino es una guerra de explotación. Es una rebelión contra la explotación y contra el racismo, aunque no lo plantearan tan abiertamente así en ese momento, ¿no? Contra el racismo, contra la dominación, contra el vasallaje, la servidumbre, contra toda esa cosa. Y fueron muy radicales. En sus propuestas de liberación fueron muy radicales. Así que, pues yo es lo que creo, compañero, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias.